Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien y que estén listos para comenzar con esta sesión. Esta es nuestra penúltima sesión de salud emocional y tocaremos un tema muy importante, como lo han sido todos. El de hoy tiene que ver mucho con qué vamos a hacer, qué está en nuestras manos para generar un ambiente y una sociedad mucho más saludable en términos generales. Lo que vamos a ver hoy es el tema de comunicación no violenta. Para hablar de la comunicación no violenta, primero tenemos que entender que la violencia no es únicamente lo que a veces pensamos como golpes o gritos o como expresiones muy fuertes de violencia. La violencia puede ser a veces muy sutil. La violencia se puede manifestar de muchísimas formas. Ahora veremos algunas, pero la invitación del día de hoy empieza con ser conscientes de qué es violencia en nuestra vida. Todos somos violentos de alguna u otra forma. Aunque sea en un grado leve, todos tenemos algo de violencia. Se manifiesta, insisto, de formas a veces muy sutiles y lo que nos va a ayudar a reducir la violencia en el mundo es empezar a reducir la violencia en nosotros mismos. Y eso empieza siendo conscientes de ella. Entonces la invitación, como les decía, es que observemos de qué forma se puede estar manifestando a través de nosotros la violencia. Porque es muy fácil ver la violencia allá afuera, ¿no? Y decir, no sé, las guerras, ¿no? O la delincuencia. Esas son formas, pues obviamente, muy, muy graves de violencia, pero si no empezamos por ver la propia, nos la pasaremos juzgando afuera sin trabajar la nuestra. Y como ya sabemos, pues el trabajo con uno mismo es el que comienza a generar cambios en la sociedad. Así que seamos muy conscientes y si hoy podemos también con la sesión de hoy de qué formas de violencia tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos, eso nos va a ayudar mucho para empezar a hacer un cambio muy, muy, muy grande. Partamos de algo que se llama asertividad, que quizá algunos de ustedes ya han escuchado. La asertividad, digamos que es la forma de comunicarnos tanto con claridad como con pertinencia, ¿no? O sea, es poder decir y hacer justo lo que requiere la situación, el momento, con la persona adecuada y de la forma adecuada. No es que si estoy enojado, solo por estar enojado voy a gritar, o por estar enojado me voy a desquitar con todos, o por estar enojado me voy a quedar callado y no voy a decir nada. O sea, esas son formas no asertivas de expresar lo que pienso y lo que siento. Entonces, lo que queremos, les voy a explicar con este lápiz. Imagínense que este lápiz fuera un péndulo, ¿no? La asertividad es estar justo en el centro, ¿no? Es hacer, como les decía, hacer y decir justo de la forma correcta, en el momento correcto, con la persona correcta, etc. Si nosotros nos vamos a un extremo, iremos a la agresividad. La agresividad pues es la que nos genera reacciones desproporcionadas que nos lastiman o a nosotros mismos o a los demás. Y puede ser con palabras, con acciones, con omisiones, ¿no? Entonces la agresividad está en un extremo. Y si nos vamos al otro extremo, está la pasividad. La pasividad pues es cuando, al contrario, no expresamos, no decimos, dejamos que pasen por encima de nosotros. Se puede relacionar mucho también como con la sumisión, ¿no? Como simplemente dejar que el otro justamente sea agresivo. Normalmente las relaciones se conforman por personas agresivas con personas pasivas, con tendencia pasiva. Ninguno de los dos extremos es saludable. Ninguno de los dos extremos ayuda a crecer, ayuda a aprender, ayuda a tener una relación sana. Ni ser agresivo ni ser pasivo va a fomentar crecimiento en la persona y en la relación. Entonces lo que necesitamos buscar pues es el justo medio, que es como les decía, la asertividad. Algunas veces, por ejemplo, algunas personas que son muy agresivas y toda su vida lo han sido así, son impulsivas y son reactivas, etcétera,
Cuando se dan cuenta de que ya no quieren ser más así y que le están haciendo daño a las personas a su alrededor. Y a veces pasa que al decir ya no quiero estar en este extremo, se van al otro y empiezan a hacer así, a no decir nada, a dejar que pasen encima de ellos, ¿no? Y no es el caso, ¿no? Lo mismo pasa con algunas personas que se dan cuenta que toda su vida han sido quizá muy pasivas, quizá no saben decir que no, quizá han abusado de ellas de diferentes formas. Cuando dicen ya no quiero más ser así, tengo que poner límites, a veces se van al otro extremo y son agresivas de cualquier forma, ¿no? Entonces, pues a veces sirve conocer los dos extremos para saber que no quiero estar ni aquí, ¿no? En ninguno de los dos extremos, ni agresiva ni pasiva, y así ir construyendo una mentalidad y una comunicación mucho más asertiva. Así que bueno, es todo un proceso, es todo un camino, pero lo número uno, lo principal es que identifiquemos si nosotros tenemos una tendencia a la agresividad o a la pasividad, porque entonces sabremos que necesitamos hacer algo para llegar a un camino muchísimo más sano y no violento, porque ambos extremos refuerzan la violencia. Así que vamos a comenzar con eso, partiendo de la conciencia de nosotros mismos, de dónde estamos y de la construcción de esta asertividad. Preguntémonos pues desde ahora si las reacciones que tengo o en qué situaciones o en qué momentos suelo ser asertiva, en qué situaciones suelo ser pasiva, en qué situaciones o con qué personas suelo ser agresiva. Y esto nos irá dando un panorama general para pues ir mejorando cada vez más. Y les quiero con esto contar de una amiga que hace unos meses que la vi, fui a verla a su casa, que vive con su pareja, y me decía, y estaba esa vez con sus sobrinitas chiquitas. Me dijo, es que me las traigo todo el fin de semana. Y le preguntaba por qué, porque me decía que lo hacía cada tanto, cada 2 semanas o cada 3 semanas se las llevaba a su casa por varios días. Y al preguntarle por qué, ella me decía, es que en su casa ni su mamá ni su papá tienen un trato correcto ni entre ellos ni hacia ellas, ¿no? Suelen sus papás ser pues a veces groseros, suelen juzgar mucho, suelen ser demasiado burlones, ser muy sarcásticos, hablar muy mal de los demás y ese tipo de dinámicas, ella decía, pues yo no las quiero para las niñas, aunque son sus padres y van a crecer en ese ambiente, también quisiera que conozcan algo más, quisiera que vean otras formas de relacionarnos, ¿no? Y como mi esposo y yo pues nos llevamos mejor, convivimos mejor, como a ellas las tratamos mejor, las vemos, las escuchamos, les preguntamos, no estamos juzgando todo el tiempo a los demás. Y para mí fue muy importante escuchar esto de esta amiga porque pues podemos entonces partir de que el ambiente en el que crecimos o incluso en el que vivimos ahora puede que condicione mucho cómo vamos a pensar y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Entonces, si por ejemplo estas niñas que les decía, pues nunca vieran o vivieran un ambiente más saludable, donde se comparte, donde se expresa adecuadamente y demás, pues estas niñas muy probablemente crecerían en alguno de los dos extremos que les dije, ¿no? Siendo agresivas como su padre o siendo más pasivas como su madre, que es el caso de ellas, ¿no? Entonces, es muy, muy bueno que empecemos a procurar para nosotros mismos y para los demás ambientes de mucho mayor pues estabilidad, armonía, asertividad, etcétera, ¿no? Si tratamos de generar estos ambientes en la vida, pues definitivamente, socialmente, podremos ir mejorando. Si no, pues todos nos vamos para abajo con el tema de la violencia, ¿no? Así que también analicemos mucho cómo fue el ambiente en el que crecimos, si fue asertivo, si fue pasivo, si había una combinación de los dos, agresivo, si aprendimos de alguien a ser asertivo,
Si en nuestra familia a lo mejor no hay mucha asertividad y por lo tanto en nosotros tampoco, o hagamos esta evaluación porque insisto, de ahí podremos identificar qué necesitamos cambiar para madurar más, para crecer más como personas y no quedarnos siempre estancados con los patrones de siempre, ¿no? Así que, pues, partiendo de esto, vamos a, como les decía, a hablar de la comunicación no violenta. Y pues vamos a partir de qué es la comunicación no violenta. Si alguien de ustedes ha escuchado de este tema, a veces se piensa que la comunicación no violenta es una serie de pasos, ¿no? Entonces, 1, observo, 2, ¿saben? Así como si fuera una receta y no tiene nada que ver con una receta. La comunicación no violenta parte de una forma de ver la vida y de relacionarse con ella. Si, como veíamos la sesión pasada, yo aquí, ¿no? En mi cabeza tengo pues muchas distorsiones, ¿no? Muchas formas erróneas de ver la vida, de ver el mundo, de ver a los demás, de verme a mí mismo, pues obviamente me voy a comunicar así, ¿no? Así me voy a expresar con muchísimas distorsiones, culpando a los demás o exagerando las cosas, o generalizando o viendo solo lo negativo, ¿no? Si yo veo así el mundo y si está ese contenido en mi mente, pues obviamente así me voy a relacionar con todo y con todos y conmigo mismo, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta lo que hace es empezar, digamos, desde lo más profundo, desde la raíz, a ayudarnos a ver diferente el mundo, diferente la vida, diferente a las personas. ¿Y cómo es esto? Es tener una visión mucho más amorosa, mucho más respetuosa, mucho más empática, y esto sí o sí nos va a llevar a la conexión. La comunicación no violenta parte de la conexión con nosotros mismos y con los otros. ¿Y qué significa esto de la conexión? Pues si observamos, es muy fácil desconectarnos, ¿no? Y solo llevar a cabo nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, etcétera, pero nos desconectamos de nosotros mismos, de cómo nos sentimos, de qué necesitamos, de cómo estamos, ¿no? Qué pensamos, simplemente actuamos en automático, como ya hemos platicado. Y por lo tanto, si estamos conectados de nosotros mismos, obviamente vamos a estar desconectados de los demás. Si no puedo reconocer cómo estoy y qué necesito, no podré reconocer cómo está el otro y qué necesita, ¿no? Simplemente, insisto, voy a actuar por automatización, ¿no? O sea, como en piloto automático. Así que la comunicación no violenta, para tener otra forma de comunicarnos mucho más respetuosa, mucho más empática, necesitamos sí o sí ser mucho más conscientes y conectar de nosotros mismos, con nosotros mismos. Entonces, ¿esto de qué parte? Esta conexión de algo que se llama humanidad compartida. La humanidad compartida es como lo más básico del ser humano, ¿no? Es, número 1, darme cuenta y reconocer que soy ser humano. ¿Y qué significa que soy un ser humano? Que tengo cualidades, que tengo virtudes, que tengo defectos, que tengo errores, que tengo aciertos, que tengo emociones, que pienso, o sea, que soy un todo. Y ese todo no es perfecto, ¿no? O sea, también tengo necesidades afectivas, también tengo necesidades físicas, obviamente, ¿no? Y al reconocer todo esto en mí, al reconocer también mis errores y mis defectos, es que puedo también reconocer en el otro que el otro también es un ser humano, que el otro ser humano no es perfecto como yo espero que a veces sea, ¿no? Que el otro ser humano también tiene muchas cualidades que a veces no las vemos por solo etiquetar y decir, es un irresponsable, y dejamos de ver sus cualidades, ¿no? También tiene virtudes, también tiene defectos, también tiene errores. También, así como yo, está en proceso de crecimiento. Y así como yo, está en proceso de aprendizaje. Que eso es la vida, un proceso. No estamos terminados y ya. Entonces, la humanidad compartida tiene que ver con reconocerme como un ser humano, con todo lo que implica, y reconocer al otro también como un ser humano.
Si yo reconozco que el otro es un ser humano, no le voy a exigir que sea un superhumano perfecto como yo creo que debería de ser, ¿no? Y así también, si reconozco que yo soy un ser humano, voy a dejar de exigirme tanto, de compararme tanto, ¿no? De sentirme tan mal con las cosas que hago mal, ¿no? Entonces esto es básico en un cambio de vida, que justamente es reconocernos como seres humanos. Al reconocernos como seres humanos nos hará muchísimo más compasivos. Si no, estaremos constantemente deseando que nosotros o que los demás seamos como algo que no es real, como con mucha exigencia, con mucho juicio de lo que está mal. Y pues no, partamos de que cada uno está en un momento diferente de su crecimiento, de su evolución, y todos, con los recursos que tenemos y con las posibilidades que tenemos, hacemos lo mejor que podemos. Aunque eso sea hacer cosas muy mal, esa persona o nosotros mismos, para nuestro momento, estamos haciendo lo mejor que podemos. Y eso no significa que podamos mejorar y cambiar. Así que abramos nuestra mente a reconocernos y a los demás como seres humanos imperfectos que estamos en un proceso de cambio constante. Y ojalá, como decíamos aquí, bueno, como compartían, pues sea un cambio muy profundo, ¿no? Un cambio trascendental que nos ayude a todos. Una vez que en la comunicación no violenta hemos identificado o reconocido que todos somos seres humanos, esta humanidad compartida, pues es que podemos empezar a tratarnos con más respeto, con más amor y con más compasión. Y estos términos a veces los hacemos a un lado, es como, o sea, tratar a todos con amor, ¿no? Y comunicarme con compasión y con respeto así a todos. Pues a veces hasta se hace ya como muy extraño hablar de eso, porque estamos acostumbrados pues a lo mejor a eso, ¿no? Hablar fuerte o hablar como solo de trabajo o de escuela, o sea, como sin considerar a la persona con la que estamos hablando. Porque, ojo, no vamos solo a tratar con amor y con respeto a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, ¿no? Sino que el trabajo más importante es el de tratar con amabilidad, con amor y con respeto a todos, incluso a aquellos con los que no tengamos afinidad, aquellos que algo nos choca de esa persona, o por alguna razón, no sé, no me llevo bien con él o con ella. Es ahí donde está el principal trabajo, ahí ser amoroso, ahí ser respetuoso y ser compasivo. Y les voy a contar una como pequeña anécdota de una persona que estuvo en un campo de concentración. Era un judío que él escribió en un pequeño diario que tenía. Escribió de una situación en la que un joven soldado pues lo trató terriblemente mal. Y este señor, este judío, él decía, es que me siento mal por este joven, porque sé que el que me esté tratando mal significa que él también está sufriendo. No sé qué está pasando en su vida, no sé de qué forma está sufriendo, pero el que me trate así solo es un reflejo de que él está mal en su vida, ¿no? De que él tiene sufrimiento dentro de él. Así que como que espero que mejore su vida, pido lo mejor para él, y puedo entenderlo, ¿no? Entonces imagínense esto, están en una situación tan severa como estar en un campo de concentración, ser tratado terriblemente mal por un soldado y aún así sentir compasión por él y aún así conectar con él. O sea, es un grado muy alto de evolución, ¿no? Y lo increíble de esto es que todos podemos alcanzar ese grado o más, ¿no? O sea, grados de contactar con lo más humano, no quedarnos con lo de encima, solo con la forma, ¿no? Sino ir más allá, ver qué hay detrás. Y esto vamos a imaginar que es como
Si nosotros estamos acostumbrados a relacionarnos de forma agresiva o violenta, pues es como si viéramos el sol, que el sol está ahí todos los días, pero pusiéramos la mano enfrente de nuestros ojos y dejáramos de ver el sol. Y entonces, ¿qué vemos? Solo pues la mano que está aquí y la sombra. Y en la sombra está el miedo, está la ira, está el rencor, está la amargura, está todo lo que no nos ayuda a conectar con la otra persona. Si nosotros vamos teniendo un trabajo personal en el que vayamos, a lo mejor al principio solo abrimos un poquito los dedos y empieza un poco de luz a pasar, ¿no? Y después podemos quitar la mano, podremos ver el sol directamente y ver que todos los seres humanos nacimos siendo completamente puros, digamos, ¿no? O sea, un bebé nace 100% y completamente puro y sin manchas. Digamos que un bebé o todos nacimos viendo el sol directamente. ¿Y qué es ver el sol? Es estar 100% en amor, ¿no? En el vientre materno no hay nada más que calma, que paz, que amor. Entonces así nacimos. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se nos va nublando, ¿no? Ese sol y dejamos de sentir amor, de sentir respeto, de sentir conexión. Así que, insisto, cada uno de nosotros evaluemos qué nos ha hecho dejar de ver y de relacionarnos de forma amorosa, de forma compasiva, de forma respetuosa. Y sepamos que esto, la sombra que veo o la mano que pongo enfrente de mis ojos, no es la realidad, ¿no? Es lo que veíamos la vez pasada, eso es solo una distorsión mía de la realidad. Es solo eso, tapar el sol no con un dedo, ahora con la mano, ¿no? Entonces, empecemos a ver nuestra propia realidad como seres humanos, que es de verdad bellísima. Es increíble la realidad que tenemos dentro de nosotros. Sí, también tenemos miedos, sí, también tenemos apegos, sí, también tenemos muchas cosas que trabajar, pero justo es ser conscientes de eso y poderlo trabajar para poder ver la realidad tal cual es. Y así, como este soldado, pues él tenía la visión muy corta, por eso lastimaba tanto a los demás como han hecho o hacen tantas personas en el mundo. Así que empecemos a nosotros ver el sol y eso puede que anime a los demás a también ver el sol. Así que vamos a ir un poquito más a detalle con qué obstruye la comunicación no violenta. Es decir, qué obstáculos tenemos que hacen que no nos podamos comunicar de una forma amorosa o respetuosa. Número 1, y esto es el pan de cada día y muy probablemente lo hacemos mucho más de lo que pensamos, es el juzgar. El juzgar es el obstáculo número 1 para la conexión. El juzgar se puede presentar de muchas formas. Observemos nosotros qué tanto lo tenemos. El juzgar puede manifestarse al echarle la culpa a los demás, ¿no? Y es como que tú estás mal y tú eres el culpable. Esa es una forma de juzgar. Otra forma de juzgar es insultarlo, es rebajarlo, denigrarlo, es etiquetarlo. Esto de verdad es muy importante. El etiquetar, veamos que lo hacemos muchísimo. Si nosotros, un ejemplo, si una persona, les voy a poner algo que yo he pensado. Alguna vez al ir manejando, pues no sé, me metí sin darme cuenta, ¿no? Y de verdad fue sin darme cuenta y el otro respondió muy enojado y pues le pedí disculpas y regresé a mi carril y yo en ese momento pensé, y el otro se fue súper enojado, ¿no? Así haciéndome señas y demás. Y de verdad no lo hice a propósito, ¿no? No lo hice como para hacer algo solo porque yo quería ir para molestarlo. Entonces en ese momento yo pensé, si esta persona se queda solo con esta acción que yo hice, que fue sin la intención, me va a etiquetar como, pero me va a etiquetar como estúpida o más, ¿no? O me va a etiquetar como irresponsable o me va a etiquetar como cualquier cosa muy negativa.
Y si se queda con esa idea y a lo mejor luego me ve en la calle, va a ser, es la irresponsable, ¿no? Es la, etcétera, ¿no? Y yo pensándolo, si eso fuera así, pues soy muchísimo más que eso, ¿no? Incluso no lo hice con la intención. Y sé que en otras cosas soy muy responsable, o a lo mejor también manejando, pero ahí no me di cuenta, ¿no? Entonces, con este ejemplo voy a que a veces etiquetamos a las personas solo con una característica y dejamos de ver todo lo demás que son, ¿no? Entonces, si le ponemos una etiqueta, o sea, si lo juzgamos como algo negativo, pues automáticamente dejamos de conectar con esa persona, ¿no? Incluso algo que pasa, que es que dejamos de identificar en nosotros lo negativo y solo lo vemos afuera. La proyección justamente es como no puedo reconocer, ejemplo, que yo también en algunas cosas de mi vida soy irresponsable, entonces cuando lo vea en el otro lo voy a juzgar muchísimo. Este es el origen del juicio, el no poder reconocer en nosotros mismos que también tenemos eso, a lo mejor en menor medida o de otra forma, pero también eso que tiene ese ser humano también lo tengo yo porque también soy ser humano. Así que si no logro verme a mí misma, si no logro reconocer lo que tengo yo, siempre lo voy a ver afuera juzgándolo. Así que seamos muy cuidadosos en etiquetar a las otras personas, en criticarlas, en compararlas, ¿no? Porque si tenemos ese mecanismo de juzgar a los demás, es porque nos juzgamos a nosotros mismos. Hay una frase que dice, la vara con la que mides a los demás es con la que te mides a ti mismo. Así que si tenemos este patrón de estar juzgando, de estar comparando a los demás y de estar etiquetándolos, preguntémonos qué tanto eso lo hago conmigo mismo y veremos que un montón. Así que el juicio automáticamente nos desconecta de nosotros mismos y nos desconecta de los demás. El juicio parte de pensar que algo falla en los demás, ¿no? Algo está mal y por eso actúan así. Y pues veamos que no tiene que ser así, ¿no? Solamente porque no está actuando como a mí me gustaría o como yo creo que debe ser, eso no significa que tenga que juzgarlo. Ejemplo, si mi pareja quiere más cariño y más afecto del que yo le doy, a lo mejor lo voy a juzgar como, ahí es dependiente, ¿no? O ahí es desvalido, ¿no? Pero por el contrario, si mi pareja no me da tanto afecto y cariño como yo necesito, como yo quisiera, entonces lo voy a juzgar como es distante, es insensible, ¿no? Entonces veamos que cuando las cosas no son como nosotros queremos, ahí juzgamos y pues nos quedamos con una partecitita de la realidad, ¿no? Y justamente dejamos de conectar con lo que realmente somos como seres humanos, ¿no? Y algo muy importante es saber que las culturas en las que más juicios hay son las más violentas. Digamos que las culturas donde está más fuerte esto es bueno o esto es malo, es donde más violencia hay, justamente porque estás haciendo algo que está mal, entonces eso me da derecho de ser violento contigo. Observemos eso, que siempre el que es violento tiene justificado de alguna forma el serlo. Y en realidad es solo porque está juzgando al otro, ¿no? No está viendo su realidad, no está viendo su necesidad, sus sentimientos. Así que observemos qué tanto juzgamos nosotros mismos o incluso qué tanto juicio hay en nuestro núcleo familiar o en nuestro ambiente, porque eso significará que también es más violento. Entonces, bueno, el juicio, pues como ya sabemos, es muy... el juicio es pues, una acción muy, muy violenta, cuidémosla muchísimo. Otra forma de obstaculizar la comunicación amorosa, asertiva, respetuosa y demás, es el comparar. Comparar es gran origen de la desdicha. Pregúntense ustedes, ¿no? ¿Cómo me siento si... Imagínense, vamos a empezar con algo muy superficial, ¿no? Que yo les pusiera la foto de
de una mujer, así de un cuerpo así como perfecto según nuestra sociedad, y de un hombre, ¿no? Igual. Y les dijera, a ver, ¿qué no tienes que sí tenga esa persona? Y bueno, solo empezando a comparar desde ahí, no, pues yo tengo las rodillas chuecas, ¿no? Ya desde ahí empieza a como irse para abajo pues nuestra autoestima, ¿no? ¿Y qué pasa ahora si les pongo así el mayor caso de éxito o de bondad, o les hablo de personas así que han hecho cosas increíbles, logrado cosas increíbles en su vida y en la vida de los demás, y les digo, a ver, ahora compara qué tú no tienes, qué no tienes que tenga esa persona? Uf, también va a ser como, entonces pues no he hecho nada, no logro nada, ¿no? Entonces podemos ver ahí que la comparación, el mecanismo de comparar, es origen muy grande de la desdicha. Así que, ¿qué pasa si nosotros también comparamos a los demás, ¿no? Y, ay, no eres igual que tal, o ay, si fueras igual que tal, o mira a tal persona, él sí puede, o ella sí puede, o mira cómo, ¿saben? Hay muchas formas de comparar, pero si comparamos a los demás, pues así vamos a estar también sembrando muchísima desdicha en ellos. Así que mucho cuidado en comparar, porque es una acción muy violenta. Bueno, entonces vimos que por ahora el juicio y la comparación son formas de comunicarnos violentamente. ¿Qué otra forma hay? La negación de la responsabilidad. Y esto obviamente es muy común en las personas y muy negativo para todos. La negación de la responsabilidad justo viene de no hacerme cargo de lo que me toca, no hacerme cargo de mis acciones, no hacerme cargo de mis pensamientos, de mis emociones, y echárselo al otro, ¿no? Así como negar, no es mi culpa, no es mi responsabilidad, ¿no? Y fácilmente entonces le echamos nuestra basura al otro. Hay varias formas o situaciones en las que es fácil como no hacerse cargo de uno mismo, y esto es cuando pensamos que lo que hacen los demás justifica lo que nosotros hacemos. O sea, ejemplo, si aplicamos mucho el me hiciste enojar, ¿no? O me haces enojar, o tal persona me hizo llorar, o por tal persona actuó así, o como tú me hablas así, entonces yo también. O sea, cuando justificamos lo que hacemos por lo que hace el otro, no nos estamos haciendo cargo de nuestra responsabilidad. Entonces, si aplicamos el me hizo, me hace enojar, eso, estamos evadiendo muchísimo la responsabilidad que tenemos, porque no es que la otra persona nos haga enojar. Nosotros nos enojamos ante lo que hizo la otra persona, pero eso, o sea, nuestro manejo emocional está en nuestras manos, no en lo que haga la otra persona. Aunque sí sea algo a lo mejor molesto, no le voy a dar toda la responsabilidad de tú eres el que me está haciendo enojar. Ahí estoy depositando todo mi valor, toda mi libertad en esa persona sin hacerme cargo de lo propio. Entonces, una forma o una de las situaciones en las que es fácil dejar de hacernos responsables es cuando justificamos por lo que el otro está haciendo, ¿no? Otra forma en la que dejamos de hacernos responsables es por las presiones del grupo, ¿no? Y entonces, como el grupo lo hizo, como mis amigos, como mi familia, como quien sea lo hizo, pues yo también, ¿no? Es como decir, no tenía otra opción, y siempre tenemos opciones, ¿no? No somos el grupo, somos personas individuales, ¿no? Otro momento en el que fácilmente nos deslindamos de la responsabilidad es cuando son como órdenes o de la autoridad, ¿no? Entonces es como, me dijo, ¿no? O mi mamá me dijo que hiciera eso, entonces pues por eso lo hice, ¿no? Y es eso, dejamos de hacernos responsables de por qué nosotros decidimos hacerlo, ¿no? También cuando tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Y es como, pues soy así, yo soy así, ¿no? Qué pena, ¿no? Se está dejando toda la libertad de lado y se está dejando toda la responsabilidad de lado, porque solo si así ha sido toda tu vida, eso significa que ya vas a hacer así el resto. Le estás dejando toda tu libertad a tu pasado, ¿no? A tu historia. Es como decir, pues yo tomo alcohol porque soy alcohólico. Y es como, pues no te etiquetes a ti mismo, ¿no? Y toma responsabilidad de lo que estás haciendo hoy. No porque te creas o porque seas alcohólico significa que por eso ya vas a tomar, ¿no? Siempre puedes tomar una decisión mucho más responsable, ¿no? O por los impulsos irrefrenables. Es como,
pues no sé por qué actué así, ¿no? Así me salió, ¿no? O no lo pude evitar, ¿no? Así, ¿no? Actué nada más porque sí. Pues ahí también estamos evadiendo completamente nuestra responsabilidad. Así que seamos muy conscientes de cuándo estamos dejando nuestra responsabilidad, porque eso significa que le estamos dando al otro o a la situación nuestra libertad completa. Así que hagámonos cargo de nosotros mismos y veamos cómo se siente. Eso da muchísima fortaleza. A veces cuesta, pero es lo mejor que podemos hacer por nosotros y para no generar más conflicto. Y otra forma, aparte de juzgar, de comparar, de negar la responsabilidad, es la exigencia. La exigencia es puede ser muy sutil, puede que no le esté exigiendo al otro actuar diferente. Ay, ¿por qué no actúas de esta forma? Puede que sí, pero la exigencia viene desde nuestra mente, ¿no? Cuando ya estamos como esperando que el otro actúe diferente, que el otro sea diferente. Desde ahí ya estamos exigiéndole que sea distinto o distinta, ¿no? ¿Y qué pasa con la exigencia? Que detrás tiene una amenaza, ¿no? A que si no se cumplen las cosas como yo creo o como yo quiero, entonces va a haber un castigo o una consecuencia, ¿no? Esto sí o sí pues genera miedo, ¿no? Si vivimos nosotros con un padre o una madre que sea sumamente exigente y que las cosas sean como él o ella quiere, pues probablemente creceremos con miedo. A veces muchas personas que son súper exigentes en cualquier rol de su vida se sienten como muy satisfechos porque dicen todos me respetan, y en realidad no los respetan, les tienen miedo. Y el miedo, ojo, el miedo es el origen de la violencia. Cada quien reflexione por qué. Si hay violencia, detrás hay miedo. Así que si el otro me tiene miedo, pues puedo esperar cualquier cosa después de él, ¿no? O sea, que me responda feo, que no haya lealtad, que cuando yo necesite algo, pues no lo va a hacer por mí, porque hay, además de miedo, resentimiento, ¿no? Entonces, que me respeten por miedo, eso no es respeto en realidad, ¿no? Y obviamente se está generando violencia. Entonces, bueno, partiendo de que estas son muchas actitudes y formas de mantener la violencia viva y que la comunicación no sea asertiva, amorosa y compasiva, pues vamos a partir o a ir cerrando con 2 actitudes básicas para hacer un switch, ¿no? Hacer un cambio, que es el respeto y la empatía. ¿Y el respeto con qué tiene que ver? Con validar a la otra persona tal cual es, con aceptarla tal cual es, aunque a lo mejor a mí no me guste. Y algo que es muy importante es la aceptación del otro. Y ojo, vamos a separar aquí. Aceptamos a la persona, quizá no el comportamiento, pero a la persona sí. Entonces no es mandar el mensaje de eres terrible, eres un irresponsable, eres tal, sino esta acción que has hecho no es responsable, no te ayuda, no nos ayuda a los demás, no es saludable, ¿no? Pero a ti te acepto. Vean, a un hijo, si lo amo incondicionalmente, lo acepto incondicionalmente, pero no acepto ciertas conductas, podré atacar las conductas, no al hijo, ¿sí? Entonces veamos esto, tengamos una actitud de respeto y de aceptación a las personas tal cual son, aunque algunas cosas no nos gusten, y entonces sí lo podremos hablar e expresar, ¿no? Entonces, algunos tips para ser respetuosos, comunicarnos respetuosamente. Ya dijimos, no juzgar, no hablar desde la soberbia, como de yo sé más que tú, ¿no? O sea, con la idea de yo sé más que tú y te voy a enseñar. Con esa actitud soberbia, pues no hay respeto. No aconsejar desde lo que yo creo que está bien, eso es un gran error. No minimizar la experiencia del otro, ¿no? No evaluar al otro de lo que está bien o esté mal, ¿no? No culpar, no manipular, no negar, no, eso no es cierto, lo que estás diciendo, lo que estás sintiendo. No apresurar al otro ya rápido, ¿no? Así, ¿qué tienes que decir, ¿no? Entonces, estas son algunas formas como de no ser respetuoso, por lo tanto los opuestos son respetuosos. Y la empatía. La empatía tiene que ver con la humanidad compartida, lo que ya les dije, con comprender profundamente lo que el otro está sintiendo. Si el otro está a lo mejor súper enojado, ¿no? Y yo soy empática, entonces puedo decir, a ver, no me voy a quedar solo con lo que me está diciendo, con la forma en la que me está hablando, sino
a ver qué puede estar sintiendo esta persona que yo también he sentido, ¿no? A lo mejor está sintiendo mucho dolor y lo está cubriendo con enojo. A lo mejor tiene necesidades no satisfechas y ni siquiera las conoce. Entonces, la empatía parte de ir a nuestro propio registro de vida para entender a los demás, sin justificarlos, sino como ponerme en el lugar del otro desde su forma de ver la vida, no la mía. Y por último, entonces, ¿cuáles son los componentes de la comunicación no violenta? Número 1, observar las conductas y las actitudes sin juzgarlas, sin evaluarlas. Ser consciente de los sentimientos que hay, tanto míos como de la otra persona, aunque a la otra persona a lo mejor no esté en contacto con ellos. Identificar las necesidades que tenemos, qué necesito yo y qué necesita la otra persona, y ver a lo mejor detrás de líneas, a veces no es tan claro. Y por último, hacer peticiones en vez de exigencias, sabiendo que una petición siempre puede traer un no por respuesta, pero al menos yo ya consciente de qué es lo que no me gusta, de qué siento, qué necesito, puedo hacer una petición a la otra persona de la mejor forma posible, de la forma más asertiva posible. Así que bueno, hay mucho aquí que trabajar acerca de la comunicación no violenta y asertiva. Pues cada uno de nosotros hagámonos responsables de esto, porque muchísimo bien nos podemos hacer a nosotros y a los demás. Así que esta semana pues a trabajar mucho con ello, y nos vemos la siguiente semana para nuestra última sesión. Espero que tengan muy bonito día y muy buena semana.